Bienvenidos a todos, continuamos con nuestro proyecto y en este video vamos a crear la clase y la programación necesaria para poder exportar nuestro reporte a un archivo de Excel. Entonces, como pueden ver aquí, yo estoy ubicado dentro del sitio web del paquete que estamos utilizando para exportar a Excel, que se llama laravel-excel.com. Dentro de acá nos vamos a ir a la documentación. Y en la documentación, en la parte izquierda donde tenemos la guía, vamos a hacer un clic en donde dice Exports. Se va a expandir y hagamos clic en donde dice 5 Minutes Quick Start. Hacemos un clic y nos va a mostrar un ejercicio de cómo funciona este paquete. Bien, voy a explicarles acá cómo trabaja este paquete de Laravel Excel. Este paquete trabaja generando una clase la cual se encarga de procesar la información y convertirla o generar el archivo Excel con la información de la cual estoy hablando. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos una clase a la cual le estamos asignando el nombre de UsersExport. Esta clase la vamos a generar con un comando y es a través de la cual nosotros estamos generando el archivo de Excel. Entonces, esta clase como tal la estamos inicializando o estamos creando una instancia dentro de un controlador normal de Laravel. Si observamos aquí, tenemos un controlador que se llama UsersController, al cual le tenemos definido un método o función que se llama export y estamos haciendo un return de una nueva instancia de esta clase que se llama UsersExport, que es exactamente esta clase. Entonces, al hacer esto, estamos generando un archivo de Excel que se llama users.xlsx, el cual va a renderizar la información de lo que está retornando el método collections. Si observamos acá, en nuestra clase de UsersExport, únicamente este método de collection está retornando todos los usuarios. Entonces se va a generar un archivo de Excel con la información total que hay en esta tabla de usuarios. Entonces, para nosotros poder trabajar nuestro reporte del sistema, al momento que generamos exportar Excel, necesitamos generar esa clase y necesitamos un controlador para poder renderizar y crear esa instancia de la clase. Entonces vamos a generar esa clase para poder trabajar con nuestro archivo Excel. Para poderlo crear nos dice que hay que ejecutar este comando de php artisan make export y hay que ponerle el nombre de nuestra clase. Y seguido vamos a utilizar flag model igual al el nombre del modelo con el cual va a trabajar esta clase. Así que nos vamos a ir a una terminal y vamos a ubicarnos dentro del proyecto. Yo estoy en ventas light y escribimos entonces php artisan make export y vamos a crear el nombre. Para nuestro caso vamos a exportar ventas, le vamos a poner sales export a nuestra clase. Hacemos un flag o doble guión y le vamos a poner model igual. El modelo que vamos a trabajar en nuestra clase sales export va a ser el modelo de sale, que es el de venta. Entonces aquí hay que escribir sale, pulsamos enter y esto va a crear, como nos dice la documentación, voy a bajar un poco más. Dentro de app se va a crear un directorio que se llama exports y aquí va a crear el archivo que definimos. Si nos damos al proyecto, entonces hay que ubicarnos dentro de app, tenemos el directorio exports y aquí tenemos el archivo o clase que les comento. Entonces aquí tenemos el modelo con el cual vamos a trabajar para poder exportar la información y visualizarla en el archivo de Excel. Por defecto, al crear este archivo ya nos genera este método que se llama collection, el cual está retornando toda la información de la tabla ventas. Así que vamos a comenzar trabajando. Nosotros ya tenemos el controlador, el cual va a generar una nueva instancia de esta clase aquí en la parte final, pero además de eso le vamos a pasar los parámetros para que aquí en el return haga la consulta
de acuerdo a las fechas y el tipo de reporte que el usuario está seleccionando. Así que lo primero que vamos a hacer acá va a ser definir, como tenemos acá en el ejercicio. Me voy a la documentación. Si ustedes observan, acá estamos utilizando varias interfaces, las cuales nos van a permitir utilizar o reutilizar métodos que vamos a trabajar de forma interna dentro de nuestra propia clase. Ya les voy a explicar un poco más. Voy a regresar al proyecto. Acá vamos a implementar varias interfaces. Yo ya las tengo preparadas para poderles explicar acá una a una. Como pueden ver, yo tengo acá From Collection, pero por defecto cuando se crea esa clase ya no la agrega. Entonces yo les tengo acá definida cada una de las interfaces para que las vamos a utilizar. Por ejemplo, From Collection lo vamos a utilizar para trabajar con colecciones y obtener la data. En este caso estamos obteniendo hasta este momento todos los registros de la tabla ventas. En el caso de la interfaz de With Headings, la vamos a utilizar para definir los títulos del encabezado del reporte. En esta interfaz de Worksheet vamos a utilizarla para interactuar con el libro de Excel. En esta With Custom Start Cell la vamos a utilizar para definir la celda donde inicia el reporte. Y así el With Title para colocar nombre de las hojas del libro. Y el último interface sería para dar formato a las celdas. Entonces, ya que tenemos definidas las interfaces, antes de continuar, las interfaces es algo bastante interesante dentro de la programación. Me voy a ir, por ejemplo, acá en la definición que tenemos en php.net y nos dice que las interfaces de objetos, voy a hacer un zoom, permiten crear código con el cual especificar qué métodos deben ser implementados por una clase, sin tener que definir cómo estos métodos son manipulados. Si nos damos al proyecto y revisamos, por ejemplo, esta interface de With Headings, si observamos acá, esta interface nada más tiene definido un método de tipo public, pero dentro no tiene código definido o escrito, simplemente está retornando un array de strings. Así que si nos damos entonces a la parte de acá, nos dice que sin tener que definir cómo estos métodos son manipulados. Acá únicamente lo que hace la interface es definir la función, su nombre, el tipo de información que retorna, pero no está definiendo, no tiene código como tal. Lo demás que dice es las interfaces se definen de la misma manera que una clase, aunque reemplazando la palabra reservada class por la palabra reservada interface, y sin que ninguno de sus métodos tenga su contenido definido, tal cual lo expliqué. Acá tenemos como interface y el nombre, ¿sale? Entonces de esta manera estamos utilizando todas estas interfaces. Entonces estas interfaces ya tienen funciones o métodos, los cuales sí o sí debe implementar nuestra clase de Sales Export. Al utilizar nosotros esta interface, los métodos que tenga internamente deben de estar utilizados acá o implementados dentro de nuestra clase. Así que cuando nosotros hacemos use de esto, al implementarlos tenemos que utilizarlos forzosamente. Por lo tanto vamos a comenzar. Ya tenemos implementado From Collection, seguimos con el With Headings. Vamos a copiarlo, le ponemos una coma, espacio, seguimos ahora con el Worksheet, espacio, vamos a implementar también este otro, el With Title, coma, espacio, y finalmente el With Styles. Una vez que tenemos implementadas las interfaces que vamos a utilizar dentro de nuestra clase, vamos a definir acá, voy a quitar este comentario, voy a definir acá las propiedades de forma protected. Van a ser el user ID, también va a ser el data, el date from, mejor dicho, vamos a recibir el date to, vamos a definir también un report type, punto y coma. Ok, estas propiedades como tal de nuestra clase las vamos a recibir dentro del constructor. Entonces debajo de las propiedades vamos a escribir function y nuestro constructor construct. Vamos a recibir en los parámetros entonces
esos valores que será para el use ID. Vamos a definirlo igual como lo tenemos acá, exactamente igual. Lo voy a pegar dentro, y en el caso de las fechas simplemente voy a poner F1. Para la fecha inicial sería F1 y acá sería F2. Vamos a cambiarlo y va a ser el report type. Muy bien, entonces tenemos el usuario seleccionado, sería un usuario definido o todos. Tenemos el tipo reporte y tenemos las fechas. Esto hace relación a estos 4 parámetros. Entonces vamos a abrir las llaves y vamos a asignar el valor a nuestras propiedades correspondiente a lo que nos están pasando entre paréntesis. Así que vamos a hacer un this flecha para acceder a la propiedad user ID, por ejemplo. Le asignamos el valor de user ID y vamos a hacer lo mismo para las otras propiedades. Perfecto, entonces ya tenemos definidos los parámetros que vamos a utilizar en la consulta. Es exactamente que nuestro componente, mejor dicho, que nuestro controlador, estamos haciendo estas consultas, por tanto le estamos pasando esos valores. Bien, una vez que tenemos definidas las propiedades y asignados sus valores, vamos entonces a trabajar el método de collection. Este método nos va a permitir obtener o consultar en la base de datos la información que vamos a mostrar o desplegar en nuestro reporte de Excel. Entonces acá lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que en nuestro export controller. Vamos a definir data, que va a ser igual a un array vacío. Acá vamos a definir también si es un tipo de reporte 1 o es diferente de 1. Seríamos un this flecha report type. Si es igual a 1, entonces abrimos llaves y vamos a formar aquí nuestro from, que será la fecha inicial con carbón, dos puntos pars. Entre paréntesis le vamos a pasar nuestras fechas, que serían this date from. Al final vamos a concatenar formateando esa fecha. La fecha la vamos a formatear de acuerdo a lo que está recibiendo MySQL, que sería en formato inglés, y mayúscula, M de month, D de día. Al final vamos a hacer un punto y lo vamos a concatenar entonces para que abarque las 0 horas. Excelente. Vamos a reutilizar esa línea de código. Ahora vamos a formar la fecha hasta. Acá sería day 2 y el formato sería el mismo, pero vamos a cambiar acá el horario, que sería las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Perfecto, nos vamos por la parte del else. Vamos a definir también estas dos fechas, pero en la parte del else nos vamos a regresar al export controller y vamos a copiar esas dos líneas de código para hacer un poco más rápido este video. Entonces ya tenemos definidas las fechas en cualquiera de los dos tipos de reportes. Bajamos, vamos a definir ahora otro if, en el cual vamos a validar si el usuario es igual a 0. Generamos un tipo de reporte. En el caso del else generamos otro tipo de reporte. Entonces acá sería si this user ID es igual a 0, entonces generamos el reporte siguiente. Va a ser un reporte de todos los usuarios. Entonces acá podemos utilizar estas consultas. Simplemente lo vamos a reutilizar. Es exactamente lo mismo, pero en lugar de directamente utilizar la variable, acá sería this flecha. En el caso del else vamos a hacer la misma consulta, pero aquí vamos a utilizar el this flecha user ID. Bien, una vez que tenemos definida la consulta, tenemos acá en data, en esta variable local data, tenemos la colección de la información. Entonces debajo únicamente lo que tenemos que hacer es un return de data, punto y coma. De esta manera este método ya nos está retornando la colección de información que necesitamos imprimir en el archivo Excel. Ok, entonces ya tenemos este método, la parte de la colección, pero vamos a definir también que nuestro archivo de Excel tenga unos títulos o encabezados predefinidos por nosotros en el sistema. Así que me voy a ir hacia la parte de abajo y vamos a trabajar entonces los títulos. Para eso vamos a hacer uso de la interfaz que se llama headings, en este caso with headings exactamente.
Bajamos, vamos a definir ese método, será fun. Al método le vamos a llamar headings. Si ustedes recuerdan, ya lo revisamos acá en este interface, el método o función se debe llamar exactamente como está aquí definido, headings. De otra manera marcaría error, ¿sale? Entonces hay que dejarlo como headings y dentro del paréntesis vamos a quitarle. Acá vamos a especificar que va a retornar un tipo de dato array y dentro vamos a definir ese array con los encabezados de nuestra tabla en Excel. Hacemos un return, abrimos el array y el primero que vamos a definir va a ser el folio. Definimos el segundo, será importe. El siguiente será los items. Seguimos con el status. Seguimos con el usuario y finalmente la última columna sería fecha. Acá estamos poniendo las cabeceras del reporte. Muy bien. Además de las cabeceras del reporte, también vamos a especificar en qué celda del archivo Excel vamos a empezar a renderizar la información de nuestro reporte. Para eso vamos a utilizar esta otra interface que se llama with custom start cell. Entonces, utilizando esta interface vamos a definir o reutilizar ese método. Escribimos fun, le vamos a llamar start cell. Es el mismo nombre que tiene definido la interface. Entre paréntesis le vamos a quitar la información. No recibe absolutamente nada, pero acá vamos a poner dos puntos, con lo cual estamos definiendo que esta función va a retornar una cadena de texto. Entonces, dentro de acá hacemos un return. Y en el return simplemente vamos a poner que vamos a iniciar en la columna A en la celda 2. Perfecto. Entonces acá lo que estamos haciendo es definiendo en qué celda vamos a empezar a imprimir la información del reporte. ¿Qué más sigue? Vamos a definir los estilos de los encabezados de la tabla del Excel. Por ejemplo, para que aparezcan en negrita los títulos. Entonces para eso vamos a utilizar lo que vienen siendo los with styles. Utilizamos entonces interface y vamos a definir nuestro método. Vamos a poner fun, ahí está. Vamos a definirlo como styles porque si lo tiene definido también la interface. Para eso vamos a definir un worksheet. La variable va a ser sheet, nada más así le vamos a llamar. Bien, dentro de esta función lo que vamos a hacer es especificar que los encabezados de la tabla de reporte tengan un tipo de texto en negrita, es decir, un texto un poco más resaltado. Para eso vamos a hacer un return, abrimos un array, vamos a hacer un enter, vamos a colocar dos flechas, abrimos nuevamente el array y vamos a utilizar acá font, en donde le vamos a asignar flecha, abrimos nuevamente array y acá vamos a especificar que en la propiedad bold va a ser igual a true, de esta manera. Acá podemos poner una coma y punto y coma. Entonces ya estamos definiendo los encabezados en negrita. ¿Qué más sigue? Vamos a definir el título de la hoja del reporte. Entonces para ello vamos a utilizar esta interface que se llama with title. Bajamos y aquí vamos a definir la función. A esa función le vamos a llamar de igual manera como la title interface, que se llama title. Dentro del paréntesis vamos a quitar el contenido y aquí especificamos con dos puntos que ahora vamos a retornar una cadena de texto. Dentro en el cuerpo vamos a simplemente hacer un return de un texto, el cual va a ser reporte de ventas. Excelente. Y de esta manera ya estamos formando un reporte básico de nuestro sistema, pero con los elementos necesarios para poderlo exportar. Si ustedes quieren personalizar un poco más este reporte, por ejemplo, trabajar con las fechas y darles un formato en específico, les voy a dejar de hecho de tarea que cuando generemos este tipo de reporte, yo voy a generar exportar Excel, voy a abrirlo y les voy a dejar ese reto o ejercicio en el cual vamos a formatear esta última columna, que es la F, con un formato en español. ¿Sale? Como lo estamos haciendo en los otros videos. Eso se les queda de tarea. Y además, el otro reto será que centren el contenido de cada una de las columnas y en el caso de importe,
le pongan un formato a 2 decimales y el símbolo de dólar al inicio. ¿Sale? Entonces ese sería el reto. Bien, dicho esto, ya tenemos terminado nuestro archivo de Excel Export, con lo cual vamos a estar generando el archivo de Excel. Pero para poder generar el archivo de Excel necesitamos pasarle a esta clase, al momento de instanciarla, estos parámetros. Y eso lo vamos a hacer dentro del Export Controller. Voy a hacer un poco más despacio para que se alcance a ver lo que vamos a escribir. Acá vamos a definir una función a la cual le vamos a poner reporte Excel. Nada más lo escribimos correctamente. Dentro de los paréntesis vamos a pasarle de igual manera el user ID. Le vamos a pasar el report type. Vamos a recibir también acá el date from, que lo vamos a dejar en null por defecto. Y vamos a recibir el date to, que también lo vamos a dejar en null por defecto. Bien, acá dentro del cuerpo de reporte Excel, lo que vamos a hacer es definir un nombre de nuestro reporte. Creamos una variable de tipo string que sería report name. Le vamos a asignar el título, por ejemplo, reporte de ventas. Ponemos un guión bajo y le vamos a concatenar un unique para generar un ID único. Abrimos sus paréntesis y le vamos a concatenar punto y coma, le ponemos punto .xlsx para definir la extensión del archivo de Excel. Una vez que tenemos el nombre del reporte, debajo vamos a hacer un return y vamos a utilizar nuestra clase de Excel, 4 puntos download. Abrimos los paréntesis y dentro vamos a crear una nueva instancia de nuestro archivo que se llama Sales Export. Entonces acá colocamos la palabra reservada new, Sales Export, y vamos a abrir nuevamente paréntesis, Sales Export. No se olviden de ponerle en plural, Sales Export. Acá vamos a pasarle estos parámetros que nos están enviando desde la parte de la ruta. Así que ponemos entonces user ID, ponemos report type, ponemos el date from, ponemos el date to y perfecto. Además vamos a hacer un espacio y antes del cierre del segundo paréntesis vamos a pasarle el nombre del reporte. Así que colocamos report name. Bien. Hecho esto, vamos a hacer acá un F5 para importar esa clase. Ya lo tenemos por aquí. Aquí está, perfecto. Entonces, ya estamos aquí listos para poder generar nuestro archivo en PDF y nuestro archivo en Excel. Pero en el siguiente video vamos a probar todo lo que hicimos para ver si es cierto que funciona esto de exportar esta información a un formato o archivo de Excel.